Cuando se hablan de los diferentes caminos espirituales de la humanidad, un tema recurrente es el del el ego como un estorbo para alcanzar la iluminación espiritual, para alcanzar la mejoría y la realización plena del ser humano como ser espiritual. Y esta es una realidad porque la soberbia y el orgullo son los que nos distancian y nos hacen soñarnos separados de la unidad de la vida. Lo que sucede es que no estoy del todo de acuerdo con la expresión luchar, porque creo que no se trata tanto de luchar, de enfrentarse al ego. Lo que sucede es que la condición natural del ser humano es la humildad, porque nada es el ser humano frente a la inmensidad del cosmos, frente a la expansión del tiempo. Nuestra vida es breve y pasajera, una chispa entre dos piedras solamente. Entonces, esta fragilidad de la vida es lo que resulta insoportable para el ego, que quiere sentirse algo importante. Entonces realizamos muchos esfuerzos para tratar de satisfacer la ilusión de la importancia de sí mismo que tiene el ego. Entonces, por ejemplo, gastamos grandes esfuerzos para tratar de amasar una fortuna que nos haga ser mejores que los demás, mentalmente mejores que los demás, ilusoriamente mejores que los demás. O también, por ejemplo, tratamos de vender nuestra alma al diablo, como se dice, para conseguir un poco de poder político. Hay otras personas que se empeñan en tener una pareja más atractiva que la de los demás, para vanagloriarse de su pareja, o un mejor auto, o una mejor casa, o incluso hay quienes se vanaglorian de sus títulos universitarios, de su gran erudición, para pensarse superiores a los otros y tratar a los demás de ignorantes, menospreciar al prójimo. Asimismo, incluso hay los que satisfacen su ego mediante la superficialidad, seguir superficialmente los caminos espirituales para sentirse una especie de gurú, de maestro, y ser adorado e idolatrado por los demás. Pero todas estas son ilusiones, porque la vida seguirá siendo pasajera y no hay nadie que pueda eludir a la muerte. Nuestro tiempo acá es siempre breve y eso es lo que nos hiere en nuestra estructura mental egoísta. Entonces, no se trata de luchar contra el ego, sino de dejar de satisfacer las demandas insaciables del ego. El ego nunca conoce satisfacción, porque su misma existencia es fuente de dolor, porque la presencia del ego es lo que nos hace creernos separados. El pensamiento moderno es esencialmente egocéntrico, porque piensa que el ser humano puede alcanzar la verdad mediante el ejercicio autónomo de la razón. Y esto ha generado una serie de despropósitos, un mundo en crisis. Ahora, lo que yo pienso, lo que yo me he preguntado por mucho tiempo, es cómo podemos hacer para vivir en desnudez, aceptando nuestra fragilidad, aceptando nuestra impermanencia de manera gozosa. Y creo que el único modo de lograrlo es mediante el descubrimiento de la presencia del Espíritu en nosotros. Saber que en el fondo del alma hay algo increado y que por lo tanto se alía con lo permanente. Es decir, que no estamos separados de la fuente atemporal de la vida. ¿Qué cosa es este espíritu? Es aquello que en castellano llamamos Dios. Y a pesar que hay mucha gente que odia la palabra Dios, que se resiste a la palabra de Dios, y tal vez esta resistencia nace de la mala utilización
de los seres humanos con voluntad de poder de la palabra de Dios para oprimir al prójimo, limpiando a Dios de de ese egoísmo humano. Esa es la palabra con la que mis padres, mis abuelos, nuestros abuelos se referían a aquella divinidad irrepresentable e impronunciable. Entonces el ser humano debe aceptar con humildad que su razón no alcanza para vivir bien, para llegar a la verdad y menos para entender a Dios. Dios, el gran espíritu, el gran misterio, no puede ser entendido en términos científicos. Tal vez pueda ser evocado mediante un ejercicio poético de la lengua. Debemos aceptar también que cuando vivimos con la ilusión de la separación, queriendo entender al bien y al mal por cuenta propia, guiados por nuestros apetitos egoístas y nuestras nociones personales de qué es el éxito, de qué es la riqueza, de qué es la felicidad, de qué es la realización, cuando vivimos guiados por intuiciones, pero con un corazón lleno de apego, guiados por opiniones erradas, siempre terminamos creando más sufrimiento para nosotros y más sufrimiento para los demás. Entonces, Dios no puede ser entendido. El espíritu no puede enmarcarse en nuestras metodologías académicas o intelectuales. Y sin embargo, su voz, su verbo de vida, su agua de vida, vive en el corazón de los humildes. Puede ser una persona que no tiene muchos estudios y sin embargo, gracias a su humildad, se hace sabio en vivir bien, en vivir de manera legítima y en vivir a plenitud, contento con lo que tiene, gracias a la presencia de Dios en su vida. Entonces, cuando descubrimos que en nosotros, que somos impermanentes, vive el aliento permanente, podemos vivir en este mundo agitado con nuestro corazón en calma y quietud. Entonces, es como la flor de loto, cuyas raíces se hunden en el fango, pero cuya flor nunca se mancha. Entonces, en nuestro interior vive un espacio, una pizca de la chispa divina, que es incorruptible, imperecedera, pura, que no podemos ni siquiera atentar. Lo que hacemos es que con nuestra fantasía de separación, guiados por nuestro ego, no escuchamos a esa voz. Pero si dejamos que esa voz sea en nosotros, desmontando todos los requerimientos del ego, deshaciendo todos los requerimientos del ego, desconstruyendo nuestro ego, permitimos que esa luz viva en nosotros, nos otorgue sabiduría y nos permita vivir bien, unidos con toda la vida, unidos con todos los seres vivos, descubriendo el vínculo sagrado, la fuente común que une a toda la existencia. Entonces, ya no vivimos nosotros según los caprichos, sino que vivimos según la unidad, en equilibrio y en santidad. Para vivir esta unidad, no podemos pues vivir gobernados por nuestras transgresiones. Tenemos que vivir en santidad y pureza, en quietud, y escuchar esa voz que nos permite ser sabios y realizarnos de forma plena en este mundo, no para beneficio personal, sino para beneficio de todos los seres vivos, para beneficio de nuestros hermanos, para beneficio del prójimo. Entonces nuestras palabras, nuestras acciones ya no buscan el beneficio personal, sino que están orientadas al bien común. Rompemos con el egoísmo y somos servidores de la luz de Dios.